Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, mi nombre es Sandra Milena López Marín, hago parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como estudiante. Actualmente estudio gestión de redes de datos con la profesora Lady Paola Bautista Rico de la ficha 370-170 y en este momento voy a hacer la exposición sobre la evidencia del video. Empezaremos hablando sobre el principio de la conservación de la energía. La conservación de la energía es el principio que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En estas transformaciones la energía permanece constante en el tiempo, aunque puede transformarse de una a otra forma. Un ejemplo de ello puede ser la energía eólica. ¿Cómo funciona? Bueno, el viento tiene energía cinética, movimiento de aire. Las aspas del aerogenerador giran transformando la energía cinética del viento en energía mecánica. Un generador convierte una energía mecánica en energía eléctrica, que se usa en hogares e industrias. Es importante tener presente que no se crea nueva energía, solo se transforma de una forma a otra, cumpliendo el principio de la conservación de la energía. En conclusión, la energía eólica, energía eléctrica, energía mecánica, energía calorífica, energía solar, por mencionar algunas, se puede transformar de unas a otras. Continuamos con la energía termodinámica. La energía termodinámica es la ciencia que estudia el intercambio de energía en forma de calor y trabajo entre los sistemas y su entorno y cómo estos procesos afectan las propiedades de la materia, como la temperatura y la presión. La termodinámica se fundamenta en 4 leyes y principios. Principio cero o ley del equilibrio térmico. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si tienes una taza de café caliente y pones una cuchara metálica dentro, la cuchara absorbe el calor del café y se calienta. Si tocas la cuchara con tu mano, sentirás el calor porque el calor pasa de la cuchara a tu piel. Primer principio o ley de la entropía. Define la energía como magnitud conservativa. La primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio, en el que las temperaturas de dos cuerpos son iguales. ¿Qué sucede? El agua más caliente y el hielo más frío entran en contacto. La energía térmica del agua fluye hacia el hielo, haciendo que se derrita. Al mismo tiempo, el agua pierde su calor y su temperatura baja. Después de un tiempo, el hielo se derrite completamente y el agua alcanza una temperatura uniforme, logrando el equilibrio térmico. Segundo principio o ley de la termodinámica. Establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Define la entropía, desorden molecular de un sistema, como magnitud no conservativa. La transferencia de calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Un ejemplo es cuando tostamos una rebanada de pan en un sartén caliente. ¿Qué sucede? El sartén más caliente y el pan más frío entran en contacto. El calor fluye espontáneamente del sartén al pan, haciendo que se caliente y se dore. Con el tiempo, el pan alcanza la temperatura del sartén y se tuesta completamente. Tercer principio o ley del cero absoluto. Indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones y postula algunas propiedades del cero absoluto de temperatura. Esta ley establece que la entropía, grado de desorden molecular, para un sólido perfectamente cristalino a temperatura de 0 Kelvin. Es decir, si metemos una botella de agua en un congelador muy potente, a medida que la temperatura baja, las moléculas de agua se mueven cada vez más lento, hasta convertirse en hielo. Pero en realidad es imposible alcanzar exactamente esta temperatura de 0 Kelvin. Clasificación de los sistemas termodinámicos. Esto se debe al grado del aislamiento del entorno y se describen a continuación. Sistema abierto. Es aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad. Por ejemplo, un auto, uno le entrega combustible y este devuelve al ambiente gases y calor. Sistemas cerrados. Son
aquellos que intercambian energía con su entorno, pero no materia. Esto es lo que ocurre con un envase cerrado como una lata cuyo contenido es invariable, pero pierde calor con el tiempo, disipándose en el aire del contenedor. Sistema aislado. Son aquellos que hasta cierto punto no intercambian energía ni materia con el entorno. No existen los sistemas perfectamente aislados, claro está, pero sí hasta cierto grado. Un termo que contiene agua caliente preservará su temperatura durante un rato, lo suficiente como para conservarse aislado durante un rato. Y continuamos con el electromagnetismo. Electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. La electricidad y el magnetismo no son fenómenos separados, sino que se están conectados. Esto significa que para una corriente eléctrica puede generar un campo magnético y un campo magnético puede inducir en una corriente eléctrica en un conductor. Conceptos fundamentales. Carga eléctrica. Toda la materia tiene una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa y se mide en coulombs. Y como ya sabemos, todas las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelan. Campo eléctrico. Es una región del espacio donde una carga experimenta una fuerza eléctrica. Se representa con líneas de campo que indican la relación de la fuerza que sentiría una carga de fuerza positiva. Campo magnético. Es el campo que rodea a los imanes y las corrientes eléctricas del movimiento. Se representan con líneas de campo que salen del polo norte de un imán y entran en el polo sur. Ley de Faraday. De la inducción electromagnética. Faraday descubrió que un campo electromagnético variable puede generar una corriente eléctrica en un conductor. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de las cargas a través de un conductor, su intensidad y se miden en amperios. Aplicaciones del electromagnetismo. Generadores eléctricos. Transforman energía generando la energía eléctrica mediante la inducción de electromagnética. Motores eléctricos. Utilizan la interacción entre campos eléctricos y magnéticos para producir movimiento. En dispositivos eléctricos, desde teléfonos móviles hasta computadoras, todos dependen del circuito eléctrico. Ondas electromagnéticas, la radio, la TV, el Wi-Fi, el Bluetooth son ejemplos de la tecnología avanzada de la propagación de ondas electromagnéticas. Ahora pasamos a oscilaciones y ondas. Las oscilaciones y ondas son fenómenos fundamentales en la física que explican desde el sonido y la luz hasta el comportamiento de circuitos eléctricos. Oscilaciones. Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un sistema. Es un movimiento repetitivo en torno a una posición de equilibrio. Las oscilaciones aparecen en muchos sistemas físicos, mecánicos, eléctricos y biológicos. Además, el estudio de una oscilación es clave para entender las ondas, ya que una onda se puede describir como propagación de una oscilación en el espacio. Características de las oscilaciones. Periodo T. Tiempo que tarda en completar un ciclo de oscilación. Se mide en segundos. Frecuencia. Número de oscilaciones por segundo. Se mide en hertz. Amplitud. Máxima desviación desde la posición de equilibrio relacionada con la energía del sistema. Fuerza restauradora. Es un sistema oscilatorio. Siempre hay una fuerza que intenta devolver el sistema a la posición de equilibrio. Por ejemplo, la gravedad de un péndulo, la elasticidad de un resorte. Seguimos con los tipos de oscilaciones. Oscilaciones libres. Cuando un sistema oscila sin influencias externas después de haber sido desplazado de su equilibrio, por ejemplo, un péndulo en movimiento. Oscilaciones amortiguadas. La amplitud disminuye con el tiempo debido a la fricción o resistencia del medio, por ejemplo, un resorte en aceite. Oscilaciones forzadas. Se aplica una fuerza externa periódica para mantener la oscilación. Un ejemplo es un columpio al que se le sigue empujando. Resonancia.
Ocurre cuando la frecuencia de una fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema, ampliando la oscilación. Ejemplo, el colapso de un puente en Tacoma por el viento. Una onda es la propagación de una perturbación en un medio, transportando energía sin transportar materia. La perturbación puede ser de diferentes propiedades del espacio, como densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. El medio puede ser materia, aire, agua, tierra o el vacío. Características de ondas: longitud de onda, frecuencia, velocidad de propagación, amplitud. Continuamos con la clasificación de ondas. Según su naturaleza, están las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Según la dirección de propagación, ondas transversales. La perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Las ondas longitudinales, la perturbación es paralela a la dirección de propagación. Según su periodicidad, las ondas periódicas se repiten de forma regular en el tiempo. Ondas no periódicas son impulsos o señales aisladas. En conclusión, las oscilaciones y las ondas son fenómenos fundamentales en la naturaleza y la tecnología. Desde el sonido y la luz hasta los terremotos y las telecomunicaciones, su estudio es clave en la física, la ingeniería y la vida cotidiana. Y los 10 avances que tenemos en la actualidad son, por ejemplo, número 1, los teléfonos celulares funcionan gracias a la transmisión de ondas electromagnéticas. El microondas usan ondas electromagnéticas de alfa frecuencia para calentar los alimentos y hacer vibrar las moléculas del agua. Televisores y radios transfieren información a través de las ondas electromagnéticas. Focos y bombillos transforman energía eléctrica en energía lumínica y en energía térmica. Secadores de cabello y planchas de ropa se convierten en energía eléctrica, el calor y movimiento del aire mediante resistencias eléctricas y motores. Funcionan con circuitos eléctricos basados en electromagnetismo que permiten procesar y almacenar información. Cargadores de batería usan condiciones electromagnéticas para cargar dispositivos sin contacto directo. Refrigeradores aires acondicionados aplican principios de termodinámica para extraer el calor del interior y mantener los alimentos fríos. Bocinas y auriculares funcionan gracias a la conversión de energía eléctrica en sonidos usando imágenes y oscilaciones mecánicas. Relojes digitales y analógicos. Los digitales usan circuitos eléctricos y los electromagnéticos, mientras que los analógicos dependen de mecanismos basados en oscilaciones. Bueno, y me despido de todos ustedes dándoles las gracias y compartiéndoles mi experimento sobre la energía eólica. Agradezco mucho por llegar hasta aquí, por verme y que estén muy bien.